Tengan todas y todos ustedes que nos acompañan, les saludo con un entusiasmo sin precedente por ser la primera vez que hablaremos de este tema ante ustedes y para el cual necesitamos toda su escucha. A muy poco tiempo de haber sido oficialmente concluida la crisis de salud más grande de la historia de la humanidad, que puso en riesgo además muchísimos aspectos de la civilización y mostró los costos del desequilibrio de la salud animal, humana y ambiental. Hoy se vuelve más relevante que nunca empezar a atender el planteamiento global, sin fronteras, con perspectiva de derechos y en el marco de la ética, de un nuevo ecosistema de salud que no subordine a la naturaleza y pondere equitativamente la salud animal y ambiental en toda la agenda estratégica, obviamente incluyendo a la educativa, que es la herramienta más poderosa que tenemos hoy día en el mundo para resolver los desafíos mayores de la humanidad. Y hoy tendremos el honor de escuchar la perspectiva de cuatro gigantes expertos de altísimo prestigio, de quienes vamos a pedir la luz para caminar hacia la integración de nuevas agendas transversales. Nos van a decir qué debemos aprender y cómo instrumentar ese conocimiento. Tengo el agrado, en primer lugar, de presentar a Jesús Rodríguez Ramírez, ex senadora de la República Mexicana, asesora de la Presidencia en materia de cuidado y protección del medio ambiente. Ella es directora de teatro, creadora escénica de la parodia política a la visibilización de las mujeres indígenas y a la defensa del maíz nativo. Premio a la mejor actriz en el Festival de Montreal y el Obie Award del Village Voice de New York, compartido con Liliana Felipe, que nos acompaña aquí mismo. En 2005 se unió al trabajo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador por la transformación de México. Y en servicio como senadora de la República por el Partido Morena, sus funciones legislativas van del 2018 al 2022. En la actualidad, en su función de senadora, asesora, en materia de cuidado y protección del medio ambiente, lleva a cabo el Plan de Paz y Justicia por las comunidades indígenas chichimecas y otomís. Las principales reformas que fueron aprobadas durante su gestión incluyen la reforma educativa, la Ley General de Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el fin de reconocer su contribución a la transformación social. La Ley Reglamentaria en materia de mejora continua de la educación. Además, ha dedicado los últimos 10 años al estudio de los derechos de los animales. Presentó un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Salud, referente a los mercados húmedos para generar seguridad sanitaria y evitar la difusión de enfermedades zoonóticas de riesgo epidemiológico. Además, presentó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Sanidad Animal, buscando que las leyes atiendan el trato digno que se debe dar a los animales y las condiciones que procuren su cuidado, salud y bienestar. Ambas propuestas están actualmente en análisis por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente. Bienvenida, senadora Jesús Rodríguez. Y con el permiso de la doctora Pelayo, presentaré a la doctora Anaís Cortés Escamilla. Ella viene en representación de la Secretaría de Salud. Ella es maestra en Salud Pública y doctora en Ciencias en Enfermedades Infecciosas. Actualmente es directora del área de Evaluación y Seguimiento Técnico de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y es la responsable y enlace de todos los proyectos de One Health desde esta subsecretaría. Y también ha tenido diferentes intervenciones en diferentes proyectos de enfermedades zoonóticas, principalmente de
de cero prevalencia en Zika, en chikungunya y dengue, y también ha tenido algunas participaciones dentro de los de estudios comunitarios de enfermedades emergentes y reemergentes, y le damos la más cordial bienvenida a la doctora. Nos acompaña también el doctor Jorge Francisco Monroy López, médico veterinario y zootecnista, maestro en ciencias veterinarias por la UNAM, especialidad en One Health por la Universidad de Copenhagen en Dinamarca. Es adscrito al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la misma facultad, a cargo de la educación en epidemiología veterinaria, medicina preventiva y salud pública, epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimento. Es presidente del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Ciudad de México, coordinador del Comité de Inocuidad de los Alimentos, miembro de los comités de vigilancia epidemiológica y consultor en análisis de riesgo, vigilancia epidemiológica e inocuidad alimentaria, consejero técnico de la misma facultad. Ha sido el secretario académico de posgrado, presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, vicepresidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, el CONASA, y consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bienvenido, doctor Monroy. También nos distingue con su presencia la maestra Alondra Coral Aragón Gama. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella ha desarrollado diplomados en salud global enfocados en estudios de determinantes sociales de la salud. Como parte de sus estudios de la maestría, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Columbia en Nueva York, y también ha desarrollado desde 2016 diferentes proyectos de investigación y consultoría a nivel nacional para instituciones como la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, Prospera, Un Kilo de Ayuda, así como en la Universidad de Columbia y Ottawa, sobre todo en el diseño de implementación y evaluación de intervenciones para el cambio de comportamiento en población indígena y migrante. Actualmente está colaborando como consultor internacional en temas de sistemas alimentarios, seguridad alimentaria, alimentación saludable para la Organización Panamericana de la Salud, en la sede de Washington, como parte del Comité Una Salud para promover el desarrollo de redes, políticas públicas, proyectos y recursos humanos, tomando en cuenta la salud humana, animal y ambiental. Bienvenida, maestra Alondra. Para dar a la audiencia un breve encuadre de la temática de hoy, comentaré que una sola salud es un concepto para dimensionar la importancia de abordar la salud humana en interdependencia de la sanidad animal y ambas en vinculación a los ecosistemas en los cuales coexisten. Es una nueva perspectiva del ecosistema de salud para crear soluciones integrales, un enfoque revolucionario, vinculante y garante de derechos que atienden la crisis humanitaria, la ecológica y la social. Su importancia radica en el cambio climático y la deforestación, que han ocasionado la pérdida del hábitat de millones de especies que buscan nuevos nichos y cada vez más cerca de las personas aumentan el riesgo de zoonosis. Ustedes saben que nuestras interacciones entre personas, animales y medio ambiente han hecho que compartamos 300 enfermedades. La Organización Mundial de Sanidad Animal ha determinado que el 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano son de origen animal. El aumento de la ganadería intensiva con un impacto negativo al medio ambiente y la seguridad humana global, ya que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la ganadería genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. Esta ganadería intensiva tiene sus efectos en la deforestación, el elevado consumo de agua, la contaminación del suelo y, desde luego, el abuso de los antibióticos,
en los animales como promotores de crecimiento y de prevención. Finalmente, el efecto migratorio global de las personas, de los animales y de los alimentos, que han aumentado drásticamente, dispersando las enfermedades y vectores de transmisión rápidamente a nivel mundial. En un mundo que cada vez está más interconectado, los brotes de las enfermedades infecciosas se han convertido en preocupantes situaciones de emergencia. Y esto acentúa, por supuesto, la devastadora brecha social y de salud que sufren nuestras poblaciones más marginadas. Hoy se trata de apuntalar esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas, desde luego, en primer lugar, el personal de la salud, el personal médico, veterinario, de investigación, los tomadores de decisiones, los legisladores, los que trabajamos local, nacional y globalmente. Muchísimas gracias por su atención y damos inicio a las participaciones. Pues empezaremos con la doctora Anaís Cortés. Le preguntaría, doctora, ¿cuál es la perspectiva de la Secretaría de Salud sobre la importancia de una salud, la epidemiología, la prevención y contención de riesgos sanitarios globales y nacionales? Hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada, algo que llama mucho la atención es que se menciona mucho que One Health es un tema nuevo. En realidad, desde 1964 surgió el tema de One Health en la medicina veterinaria y fue en los años 2000 donde ya empezó a socializarse más el término. La importancia de esto es que surgió por la necesidad de estudiar los brotes de influenza aviar. Como ustedes saben, la influenza aviar pues tiene dos nichos, tanto en la población humana, pero también en la población de aves. Y contestando a la pregunta, los problemas complejos necesitan soluciones sistémicas. Ya lo mencionaba la doctora Pelayo. No es posible tratar los problemas de salud actuales del mundo desde la perspectiva que hemos estado tratándolos los últimos 60 años. Ya no funciona. La definición que hemos estado utilizando de verlo desde un punto de vista antropogénico no funciona más, porque somos parte del mismo planeta y lo que afecta al planeta, lo que afecte al ecosistema, a los animales, indirectamente va a afectarnos como poblaciones humanas. En este sentido, los últimos documentos que se han elaborado, los trabajos que se han hecho con OMS, OEPS, CDC, con todos los organismos internacionales, zonas de preparación y respuesta sobre pandemias, y todos están enfocados justo a trabajar de forma intersectorial, trabajar desde la parte de salud humana en coordinación con salud animal, pero también con la parte de salud ambiental. Hay cosas que parecen no ser tan evidentes en cuanto a la salud ambiental, pero que evidentemente afectan tanto a la población humana como a las poblaciones animales. En ese sentido, les puedo contar una anécdota de algo que sucedió y es real, de lo que pasó con chikungunya. Chikungunya durante muchos años estuvo recluido a pequeños brotes que iban, que se autolimitaban y que no pasaban a ser un problema mayor. ¿Qué sucedió? En las islas de la Polinesia Francesa tuvieron una fumigación muy grande, extensiva, y disminuyeron de forma importante las poblaciones de mosquitos de Aedes aegypti. Hubo una presión de selección y el patógeno se adaptó a Aedes albopictus. Y entonces hubo una mutación del patógeno y ahora tuvo dos vectores a los cuales era de fácil adaptación, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Ya desde un inicio podía ser transmitido por ambos, pero facilitó la transmisión. Y no solamente eso, sino que ahora tenía una mayor capacidad vectorial, es decir, ahora podía transmitirse con mayor facilidad entre los seres humanos. Eso es lo que a veces ocasionamos como seres humanos cuando creemos que estamos solucionando un problema y lo hacemos desde nuestra visión antropogénica sin pensar en todas las consecuencias ambientales y hacia los animales que podemos provocar. Podemos empeorar más el problema más allá de solucionarlo. Entonces, desde la Secretaría de Salud, lo que se está trabajando últimamente es trabajar en la coordinación intersectorial,
trabajar de forma conjunta con Senacica, con Semarnat, con Zagarpa. Estamos trabajando todos juntos justamente en documentos sobre preparación y respuesta, pero también sobre problemas que ya tenemos actualmente, sobre resistencia antimicrobiana, foros, investigación en aguas residuales, porque ya no funciona hacerlo únicamente desde la visión antropocénica. Muchísimas gracias, doctora, por tan importante disertación. Muchas gracias. Quisiéramos ahora invitar al doctor Monroy López a que nos hablara sobre la visión que tiene desde la academia y desde la especialidad en One Health sobre la importancia de esta iniciativa en el contexto de las últimas crisis de salud por enfermedades zoonóticas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada agradezco mucho la oportunidad de que entre tantos médicos y profesionales de la salud haya un veterinario. No sé si hay por ahí algún otro, pero es un gusto estar aquí. Y es un gusto porque, como hace rato comentábamos aquí tras bambalinas, nosotros hemos estado tocando puertas justamente para poder trabajar en equipo y hoy que desde adentro nos invitan, estamos totalmente dispuestos a trabajar. Lo que ocurrió hace 4 años en el mercado de Hunan, en la ciudad de Wuhan, en China, es solamente una pequeña muestra de todo lo que puede ocurrir. Hay más de 1 millón de virus que no hemos descubierto y la Organización Mundial de la Salud estima que la mitad de ellos tienen un potencial zoonótico. Eso explica por qué 3 de cada 4 nuevas enfermedades son de origen zoonótico. Y no es que sean nuevas, ahí están, pero nosotros hemos presionado al ambiente porque, bueno, a veces se nos olvidan 2 cosas. Una, los humanos somos animales y otra, somos muchos. Somos 8,000 millones y fracción de habitantes en este planeta. Hemos invadido prácticamente todo el planeta. Esta invasión no solamente es desde el punto de vista de vivienda, sino tenemos que cultivar alimentos y criar animales para consumirlos. Y esto devasta el ecosistema, esto lo fracciona y las especies tienen que migrar, las especies tienen que moverse, entran en contacto con nuestros animales domésticos o directamente con nosotros. Y esa es la forma en la que normalmente se cierran los ciclos de enfermedades que apenas estamos descubriendo. No sabemos, no tenemos ni idea de a qué nos enfrentamos, pero esto es consecuencia única y exclusivamente del quehacer humano. Es decir, si nosotros somos la causa del problema, nosotros tenemos en las manos la solución. Hace un par de años el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, que es un organismo internacional del continente, me invitó a elaborar un proyecto sobre mercados húmedos e identificamos el nivel de riesgo que existe en el país. Ya sabemos en dónde están los riesgos zoonóticos, porque hay comercialización de animales vivos, consumo de alimentos en estos lugares, intercambios, ventas que ponen en riesgo a la población humana, porque la población va a abastecerse, es población generalmente del sector social, de escasos recursos, que son los que se sumergen también en actividades ilícitas para el tráfico de especies silvestres, a la vez que devastan el ecosistema, pues también se ponen en riesgo ellos mismos y tienen la posibilidad de diseminar enfermedades hacia su entorno. Es una problemática muy grande, estamos haciendo propuestas, me encantó escuchar que la señora Jesús Rodríguez tiene una propuesta en este sentido, ojalá podamos trabajar con ella, porque sabemos dónde están los riesgos y si bien sí hace falta una legislación a nivel nacional, hemos también detectado que sería mucho más efectivo, mucho más factible desarrollar pequeñas regulaciones a nivel local, a nivel municipal, dar herramientas. Ya tenemos los esquemas para identificar los riesgos y para priorizarlos y atenderlos a fin de que no se suspendan estas actividades, que era lo que proponía la Organización Mundial de la Salud en un principio, sino que se regulen, que se mejore la forma en que se llevan a cabo, que se optimicen y que podamos tener una trazabilidad, una garantía de dónde provienen los animales, de dónde provienen los productos que estamos investigando. Es un problema verdaderamente grande. Hoy, en la UNAM, estamos viviendo algo que ha llenado las redes de memes, una aparentemente epidemia de chinches, ¿sí? Van varias facultades que están afectadas, todos nos reímos,
pero es indicativo de que algo está pasando. Curiosamente, en París también está ocurriendo, y esto en diversas partes del mundo, motivado por estas especies se habían acabado, Cimex lectularis prácticamente se había terminado después de los usos y abusos del DDT y del malatión, y ahora afortunadamente se pueden controlar con piretroides, pero pronto tampoco se van a poder controlar con eso si lo seguimos usando indiscriminadamente y si no tenemos precauciones mínimas de higiene. Por fortuna, esta especie de chinche no es transmisora de Chagas, pero es un foco que nos está diciendo que puede haber una gran cantidad de problemas debajo de los asientos donde estamos todos sentados. No los quiero asustar. ¿Sí? Las zoonosis están más cerca de nosotros de lo que creemos. ¿Sí? Todos van a llegar a su casa a lavar su ropa y bañarse, harían bien. Bueno, realmente el punto de vista que tenemos nosotros como veterinarios es que debemos de trabajar juntos. Una salud implica comprender estos fenómenos de causalidad, pero también hay otro enfoque de una salud que es muy interesante y que responde a otro fenómeno de la actualidad, que es la extraña convivencia que estamos teniendo con nuestros animales de compañía, a quienes ahora ya les llamamos perrijos o gatijos, y los llevamos a todos lugares pensando en lo pet friendly, que nos suena pues a lo mejor hasta interesante y muy moderno. Sin embargo, implica también una serie de riesgos para ellos y para nosotros. Y en otros países del mundo están aprovechando esta convivencia porque son animales que al vivir casi la misma vida que nosotros se van a enfermar de lo mismo. Son modelos animales que por su corta vida van a presentar enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, etcétera, antes. Y entonces la comunicación entre el médico veterinario y el clínico del poseedor, ya no son poseedores sino tutores de los animales, debe de haber esta comunicación, porque muy probablemente de lo que se enferma ese animal, que es sedentario, que tiene una dieta a base de salchichas y botanas, porque el propietario, o como se le quiera llamar, está viendo la tele y le da de comer esto, pues entonces ambos van a padecer problemas similares. Es decir, el mundo de una salud es mucho más grande. ¿Por qué? Porque justamente es el mundo completo al que se refería la doctora hace unos minutos. Vivimos en un planeta que compartimos con todas las demás especies animales y vegetales, y que debemos de aprender a cuidar, porque si se acaba el mundo, se va a acabar para nosotros, pero no para las demás especies. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a Jesús Rodríguez, ex senadora y consultora presidencial, a que nos dé una luz con su perspectiva desde la legislación sobre las propuestas nacionales que ha habido y que se han impulsado para la protección animal y del medio ambiente. Adelante, Jesús, muchas gracias. Sí, claro, claro. No necesitas. No, creo que es… Muchas gracias ante todo por invitarnos a este lugar tan emblemático que tiene tantos años dedicado a la salud humana. Hoy les voy a hacer un par de revelaciones que no sé por qué nos hemos negado a escuchar en estos últimos 2000 años. La primera, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hipócrates, aquí presente. Bueno, los humanos también somos animales. Otra revelación que nos hemos negado a aceptar. Somos una más de las 8 millones de especies que habitan el planeta, pero somos una especie que se considera a sí misma superior y con derecho a decidir sobre todas las demás. Sentirnos superiores a los demás animales es solo otra forma de discriminación, como el racismo, el clasismo o el sexismo. Se llama especismo, o sea, considerar inferiores a las otras especies. El respeto a los seres que sienten es el respeto a la vida, a la libertad y a la justicia. Sin el derecho fundamental a la plenitud de ser, el mundo pierde su esplendor.
Poner sobre la mesa el tema de la conciencia animal es uno de los actos más revolucionarios y profundos del presente. Hace 11 años, en la Declaración de Cambridge del 2012, los neurocientíficos presentaron pruebas contundentes de que los animales tienen conciencia. Compartimos con ellos todos los sentidos, pero también la capacidad de sufrir y disfrutar. Por ello, es nuestro deber salir a defender su vida en todas las formas posibles. La esclavitud animal es la base del modelo económico actual, como lo fue la esclavitud humana. Sin embargo, este sistema ha resultado un fracaso que está llevando a la destrucción de la vida en el planeta. Nos autoproclamamos el animal más inteligente y estamos acabando con nuestro único hábitat, al mismo tiempo que explotamos a las otras especies que, por si fuera poco, son quienes realmente preservan los ecosistemas. La humanidad debe aprender a vivir sin esclavos. La esclavitud animal atraviesa prácticamente todos los temas de la agenda política y económica actual. Y sin embargo es un tema tabú, no solo por los poderosos lobbies ganaderos y pesqueros, sino también por la negativa de la mayoría de los humanos de revisar la forma en que se han alimentado y se alimentan. Frente al daño que le estamos causando al planeta y la cantidad de humanos que somos en la actualidad, es necesario hacer cambios radicales en nuestra manera de alimentarnos. La pandemia zoonótica del COVID-19 ya nos mostró que en menos de una semana podemos cambiar los hábitos más arraigados, conductas sociales o incluso industrias que parecían inamovibles. Según el doctor Eric Estrada, biólogo doctorado en antropología en Chapingo, cada día se cortan más de 200 piernas, más de 60 personas pierden la vista. El sobrepeso y la obesidad son la principal causa de diabetes y de varios tipos de cáncer, además de las enfermedades cardiovasculares. Las sociedades actuales viven enfermas en su mayoría. Las enfermedades en general tienen sus orígenes en los alimentos que se consumen. Homo sapiens es una especie, y aquí una de las revelaciones que tienen más de 2000 años y que nos negamos a entender. Homo sapiens es una especie herbívora que se enferma si come alimentos de origen animal y el resultado, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, 93% de los mexicanos viven enfermos, lo cual puede ser un gran negocio para los médicos, pero un pésimo negocio para los pacientes. Diariamente se matan 128 millones de animales, es decir, el equivalente a toda la población humana de México. Y aunque no fuera por nuestra propia salud, por la salud del planeta, por la salud de los océanos y los campos, por la salud de los ríos y los lagos, la industria ganadera y pesquera debieran iniciar su transición a una economía sin explotación animal. El futuro del animal humano depende de aprender a convivir con las otras especies. Es evidente que no puede haber bienestar para nadie si eso implica la muerte de alguien más. No podemos ser un pueblo de paz mientras sigamos matando a quienes cohabitan con nosotros. Se habla mucho de la transición energética, pero se hace silencio cuando hablamos de la transición proteica, que es más importante para revertir la crisis climática, pues toda la industria del transporte representa un 12% de los gases de efecto invernadero, mientras que la ganadería emite el 63% de los gases más peligrosos como el metano. Para fabricar 1 kilogramo de carne es necesario usar 15,000 litros de agua. Pero aún así, lo más importante es la consideración moral. No hay manera de matar sin violencia. Lo que le hacemos a los animales que comemos es inmoral y tiene que parar. Pero no se lograrán avances sin un movimiento popular que defienda el derecho que siempre debieron tener los animales a una vida sin violencia.
Por ello es necesario poner a discusión el respeto a la vida de los demás animales y buscar elevar a nivel constitucional el derecho de todos los seres sintientes a dejar de ser considerados cosas. Solo entonces daremos un paso definitivo contra la discriminación, contra la violencia y contra la crisis climática. Tomamos mucho tiempo buscando excusas, cuando lo único que hay que hacer por el bien de todos es tener una alimentación basada en plantas y dejar en paz a los animales. Acabar con la explotación animal es un acto de estricta justicia. Representa un cambio radical en los hábitos y las costumbres humanas, pero es un paso evolutivo indispensable para bien de todas las especies presentes y futuras. Parece imposible, pero lo imposible, lo inimaginable, ya comenzó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. También en este otro sentido y con este llamado a cómo cambiamos y vemos la manera en que nos alimentamos, en cómo pensamos, en cómo ser empáticos y también muy reflexivos hacia nuestro ambiente, traemos parte de la experiencia y la propuesta que… ¿Cómo hacemos que esto cambie? ¿Cómo en esta celebración del Día Mundial del Personal que se dedica a la docencia, cómo a través de la enseñanza, de la transmisión de las ideas, del trabajo colaborativo podemos hacer cambios? Maestra Alondra, ¿cuáles serían parte de las experiencias que se tienen en formación de equipos multidisciplinarios, de lenguajes comunes, de incluso enfrentamiento de ideas para crear nuevos escenarios? ¿Qué nos podría comentar? Muchas gracias. Gracias a todas, todos y todes por estar aquí el día de hoy y por tomarse el tiempo de venir a intercambiar saberes y escuelas de pensamiento. Y justo un poco antes de responder a tu pregunta, Janet, yo quisiera sumarizar un poco a través de la historia y a propósito de lo que mis colegas han comentado. Y es que a lo largo de la historia, en la generación de los sistemas de salud, nos centramos en pensar en cómo llevar salud y mantener la salud de los seres humanos. Y a lo largo de toda esta historia empezamos a poner en la punta de la pirámide la importancia de la salud humana. Y en el nombre de la salud humana se cometieron muchos actos atroces, donde además pues había una jerarquización sobre quiénes podían acceder a la salud y quiénes no podían hacerlo. El día de hoy estamos enfrentándonos a nuevos enfoques que nos hablan de los sistemas de salud, que nos invitan a la reflexión de los sistemas de salud. Uno de ellos es este enfoque de una sola salud, una salud o One Health. Y aquí creo que es importante detenernos y hacer un reconocimiento a que si bien este es un concepto que empezó a sonar en los 80s, los pueblos originarios llevan décadas hablándonos de la importancia de vivir en armonía y en sintonía con las plantas y con los animales. Nosotros, desde Occidente, lo que hicimos entonces fue brandearlo, ponerle un nombre, ponerle una marca y hablar de escuelas y corrientes de pensamiento. Sin embargo, este proceso que ha sido históricamente construido, en donde la salud humana parece ser lo más importante, lo más relevante, y hablamos incluso de salud en todas las políticas desde esta esfera de la salud humana, entonces se nos ha olvidado que no somos la punta de una pirámide, vivimos en ecosistemas que se interrelacionan y de nada sirve tratar de acercar la salud humana en un planeta enfermo que indudablemente nos va a llevar a la enfermedad nuevamente. Y también se nos olvidó que, como bien comentaba la doctora Jesusa, nos interrelacionamos, tenemos los mismos valores y permitimos que a través de las barreras de comunicación se nos olvidaran las dimensiones sociales y emocionales de otros seres, como los animales y las plantas.
y empezamos a crear estos sistemas de hiperproducción de alimentos, en donde además, a razón de la defensa de la seguridad humana, y lo hablo desde este espacio porque es lo que yo trabajo, justificamos estos sistemas de hiperproducción y justificamos la creación y el movimiento de empresas transnacionales que en lo que se enfocan es la generación y producción de más dinero, más recursos y por ende más poder. Un poco ya trayendo este diálogo a la pregunta que me planteaban, entonces, si bien es importante que a nivel del sistema de salud actual pensemos en cómo trabajar intersectorialmente, es importante que nos vayamos un paso atrás desde la formación de recursos humanos, que creo que viene muy bien a propósito de lo que estamos celebrando el día de hoy, en donde encontramos nuevamente estas barreras de comunicación, porque yo entiendo y hablo de salud humana y entiendo y puedo tal vez hablar de salud animal y de salud de las plantas, pero en la práctica poco o nada se comunican porque precisamente hay una barrera de comunicación. Entonces hay esfuerzos, y de aquí quisiera hablar de un esfuerzo en particular, que fue un curso con enfoque de una salud, como esta perspectiva transdisciplinaria en búsqueda de la salud humana, ambiental y animal, en donde hacíamos esta invitación a recursos humanos desde diferentes áreas de la salud, de estas tres esferas, para poder sentarse y dialogar y conocer un poco, ¿no? Por un lado, cómo se componen los sistemas, más allá del sistema de salud, cuáles son la infraestructura, las fortalezas de cada uno y cómo podemos utilizar en su conjunto esto para generar mejores resultados. Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia por COVID-19, había toda una serie de laboratorios instalados desde el área de salud animal, seguramente el doctor que nos acompaña lo podrá contar más a detalle, que se pudieron utilizar para los cercos epidemiológicos, con además capacidades de recursos humanos instaladas que hacían este tipo de pruebas a nivel de la investigación en salud animal. Sin embargo, este ofrecimiento para el uso de estos laboratorios fue rechazado por centrarse solamente en los laboratorios de capacidad instalada en la salud humana. Entonces, eso nos habla a veces de la duplicidad de esfuerzos, de la no comunicación, de la no coordinación y de la falta de generación de capacidades. Esos son los 4 pilares de una salud: comunicarse, coordinarse, fortalecer las capacidades y trabajo conjunto. Y es así que entonces, si empezamos a tratar de encontrar, más allá de las diferencias, puntos en común en estos espacios de diálogo, entonces podemos tratar de tirar estas barreras de comunicación, porque a veces tratamos de especializarnos tanto en un área que entonces dejamos de escuchar lo que viene de otros lados, ¿no? Y esto lo hablo incluso de mi propia experiencia. Yo empecé a trabajar con el enfoque de una salud hace unos 4 años o 5 años, y entonces este viaje que he tenido con esto me ha permitido entender otras cosas, desde dónde vienen estos sistemas de producción, con qué objetivos se han instalado, entre otras más. Entonces, esfuerzos como este curso, que fue en colaboración con la Universidad de Ottawa y también con una universidad en Ruanda, son estos esfuerzos aislados, tristemente, que están buscando su nicho e instalarse, y por eso reconozco y aplaudo que la doctora Anaís nos hable también del nuevo enfoque que tienen desde el sistema de salud en México, de hablar intersectorialmente y de coordinarse y trabajar en conjunto. Y entonces nosotros, como sumamos, es a partir de repensarnos como recursos humanos y utilizar este branding de una salud, ecosalud o salud planetaria, más allá de la marca, como el pretexto para repensarnos en estos sistemas, de la manera en cómo nos relacionamos y conectamos con animales y las plantas, y entonces pensar en pro de la salud de cada una de estas esferas, porque salud para ellos y ellas significa salud para nosotros mismos. Eso es lo que yo apuntaría a propósito de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos aprendido de ustedes tanto en la mañana de hoy y también hemos apuntado algunas palabras clave de lo que han mencionado. Una de ellas es dieta, por supuesto dieta, determinantes sociales, efecto migratorio de esta tríada en la parte de la salud humana, el vértice de la salud humana, seguridad alimentaria, regulación de antibióticos y otros antimicrobianos, desde luego,
industria ganadera, control de los vectores en esta triada, la parte de salud animal, y la contaminación, la pérdida de biodiversidad para la salud ambiental, ¿no? La contaminación atmosférica del suelo, del agua, la deforestación, etcétera. Creo que en todos estos temas la educación podría hacer un trabajo. Y me gustaría dejar libre los últimos minutos, ya sea para que nuestros panelistas dieran un mensaje a los educadores nacionales y también a los profesionales de la salud en formación, o inclusive si alguien de los escuchas tienen alguna pregunta dirigida, pues puedan hacerla. Adelante, por favor, Flores. ¿Algún mensaje adicional? Sí. Bueno, dando ese enfoque de educación, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en educar no solamente a los muchachos que están estudiando, a los niños, digamos que es la población clave para transformar el problema, pero estamos en una carrera vertiginosa contra el planeta. Todo lo que estamos haciendo como humanidad lo afecta. Entonces, no podemos darnos el lujo de esperarnos al año 2050, algunos tal vez ya no estemos para esas fechas por aquí. Entonces, tenemos que hacer algo hoy, y ese algo tiene que ser educación para la salud, es decir, tratar de encontrar aspectos clave en los cuales incidir en la población para ir transformando poco a poco, pero rápido, nuestra forma de vida, nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de viajar, nuestra forma de pensar inclusive, ¿no? Hace rato se hablaba justamente de que pues, no nos acordamos de que los animales tienen la capacidad de sentir, y se ha comprobado científicamente que la tienen, de pensar y de tener sentimientos como nosotros, amor, odio, envidia, etcétera. Son cuestiones que podemos ver en ellos porque somos, insisto, nosotros somos también animales y ellos son nuestros semejantes. Entonces, tenemos que aprender a convivir con las demás especies, pero esto implica esforzarnos desde hoy, implica que analicemos cómo vivimos y qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y en la medida de eso, pues que veamos también la manera de cambiar esquemas y estructuras, no solo de nuestra forma de vida, sino también de forma de vida industrial. Hace muchos años, cuando yo era niño, México era un país que reciclaba. Yo fui el último de mi familia y usé el mismo suéter que mis hermanos, nada más le iban poniendo parches y lo remendaban. Y ahora esto es impensable porque los materiales inclusive son de mala calidad, son desechables, etcétera. Algo estamos haciendo mal. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué estoy haciendo mal yo como persona? ¿Qué está haciendo mal mi familia? ¿Estoy procesando bien la basura? ¿Estoy tirando el agua? ¿Estoy desperdiciando el gas y la luz? Y con cuestiones tan mínimas podemos hacer un gran esfuerzo si lo hacemos todos. Y en eso es hacia donde tenemos que trabajar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Y qué nos falta todavía para trabajar para poderlo alcanzar? Ese sería el mensaje que yo quisiera dejar. Muchas gracias. Pues sí, en función de lo que está comentando el doctor, yo creo que una es que las escuelas de medicina tendrían que tener mucho más tiempo en educación de nutrición para los estudiantes de medicina. No es creíble que las escuelas de medicina o las facultades dan 2 meses de nutrición, cuando mucho, a los estudiantes de medicina. Y esto, pues imagínense en lo que repercute. No hay mayor prevención de salud que una buena alimentación. Por lo tanto, que el médico y la doctora sepa de nutrición desde el primer año de medicina, pues va a ser un cambio radical en lo que sería el panorama médico en general. Y lo otro es que, fíjense qué dato increíble, si nosotros cambiáramos todas nuestras formas de transporte y paráramos todos los aviones, todos los barcos, todos los automóviles,
es decir, hiciéramos esa transición energética de la que tanto se habla, estaríamos viendo resultados más o menos en 10 años respecto de la crisis climática. Es decir, si paráramos todo el transporte del planeta. En cambio, si cambiáramos a una alimentación basada en plantas, todos los humanos, en un año estaríamos amortiguando la crisis climática, estaríamos haciendo un cambio total en lo que le ocurre al planeta. Y ese cambio es totalmente personal. No tienes que ir a manifestarte a las calles, no tienes que hacer protestas, es una decisión personal que puedes tomar hoy mismo y que es para mejorar todo, tu vida, la del entorno, la de los animales, por supuesto, la de todas las especies y la del planeta entero. Así que yo lo que sugeriría es nutrición para las escuelas de medicina y repensar nuestra dieta personalmente cada uno de nosotras y nosotros. Muchas gracias. Doctora Anaís. Bueno, el mensaje que yo quisiera darles es que One Health no es un tema de moda, es una necesidad. Independientemente del nombre que le queramos dar, salud planetaria, una sola salud, quítenle la marca si quieren. VIH, dengue, Zika y en enfermedades más iniciaron como enfermedades en transmisión no en humanos. Terminamos siendo nosotros los huéspedes por invadir los hábitats naturales de los animales. SARS-CoV-2 inició en animales, se pasó a humanos, influenza. La siguiente pandemia está a la vuelta de la esquina si no replanteamos el cómo tratamos al planeta y las acciones que estamos haciendo de vigilancia. Resistencia antimicrobiana es un problema gigante, silencioso y ya ni tan silencioso que está ahí. Cada día más tenemos resistencia a los últimos antibióticos que eran efectivos, los de la última línea, y ya no vamos a tener más antibióticos. La velocidad con que los microorganismos están presentando la resistencia cada vez es más y más y más acelerada. Si no hacemos cambios fundamentales, y no solamente en el consumo de los antibióticos, es en animales de producción. Hay países donde ya no está permitido que los alimentos tengan antibióticos como promotores de crecimiento. En México todavía está permitido y en muchos otros países de América Latina. Y de los animales de producción es donde más resistencia antimicrobiana se deriva y está completamente comprobado ya. Se necesitan cambios radicales ya y no podemos seguir esperando. Muchas gracias. A mí me gustaría nada más sumar a todo esto que creo que la invitación que yo haría el día de hoy es a que nos pensemos en comunidad y a que hagamos comunidad. Cuando hablamos de la formación de recursos humanos desde las esferas de salud humana, animal o ambiental, a veces podemos en el hacer comunidad encontrar puntos en común y entonces generar esfuerzos que tengan estos enfoques distintos. Lo que me lleva a pensarnos de una manera más vertical. Incluso dentro de los propios sistemas, el sistema de salud, existe una jerarquía que se entiende y se interpreta sobre quién tiene la razón acerca de la salud. Y se nos olvida que en la comunicación, el diálogo y el intercambio de saberes, entonces podemos crear iniciativas que nos lleven a pensar en la salud en un marco más grande, pensando localmente que esto que puede llevarnos a un impacto más grande, ¿no? Entonces, yo invitaría a cada docente que está aquí a que un poco construye el diálogo alrededor de nosotros en la existencia de ecosistemas e interrelaciones, porque de nada sirve la formación de recursos humanos con un enfoque disciplinario específico cuando en la realidad y en la práctica somos seres que nos relacionamos e interconectamos, somos seres interdependientes y precisamente por eso entonces deberíamos replantearnos la manera en la que vivimos, la manera en la que consumimos, producimos y existimos.
vivimos. Porque si bien se ha dicho que el ser humano es el ser más inteligente, es el único que está acabando con su planeta. Y entonces eso me lleva a cuestionarme si en realidad no somos los seres que de alguna manera han evolucionado menos y que en realidad no entendemos estas formas de organización que tienen otras especies a propósito de las barreras de comunicación y otras más, ¿no? Y entonces, como les mencionaba anteriormente, un poco olvidamos estas dimensiones sociales de estos otros seres porque no las entendemos. Y eso pasa también entre las diferentes disciplinas. A veces el diálogo y los puntos en común están ahí, sin embargo la manera en cómo lo comunicamos nos lleva a pensarnos de otro lado y entonces pareciera que no tenemos nada en común. Entonces, básicamente invitarles a eso, a dejar de poner a la salud humana en el centro y a pensarnos en estos ecosistemas y estas interrelaciones que si pensamos y trabajamos en pro de ellas, sin duda alguna no estaríamos viviendo este punto casi sin retorno al que nos estamos enfrentando, en donde se nos está acabando el planeta donde vivimos. Eso sería todo. Muchas gracias. Pues les agradecemos muchísimo la participación, el entusiasmo, toda esta vocación y esta gran idea de una salud que es la vía que vemos que puede ser el nodo que nos una a todos nosotros para hacer los cambios que necesitamos. Doctora Pellayo, le agradezco muchísimo la oportunidad de coordinar con usted y les agradecemos su presencia y su emoción en esta mesa de discusión. Muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa participación de los ponentes y hacemos entrega de sus reconocimientos.